Voy a estar exponiendo de Efesios capítulo 5 y nosotros hemos estado ya viendo, ¿verdad? Desde un principio, Efesios capítulo 1, 2, 3 y 4, y hemos visto que Pablo enseña todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo. También Pablo enseña que ahora somos un cuerpo en Cristo, judíos, gentiles, da igual de qué nación, ahora en Cristo somos un cuerpo, somos partícipes de las promesas. Hemos visto también que Pablo luego se enfoca a la vida del creyente, la vida de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que cree en el Señor Jesús, y se enfoca también en esa unidad que debería de marcar a la iglesia. Y ahí estamos, capítulo 5, la vida del creyente, esa luz que ahora nosotros debemos de reflejar. Hemos visto que ahora somos hijos de luz, que el Señor nos ha sacado de las tinieblas y el Señor nos ha trasladado a su reino de luz. Y ahí es donde nos encontramos hoy, así que leamos juntos capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En los sermones siguientes voy a unir esta predicación con la próxima para poder darle paso a este pedazo, ¿verdad?, de este párrafo. Pero hoy solamente vamos a ver esos versículos. De aquí a 100 años, seguramente todos vamos a estar muertos. Quizás algunos de nosotros antes, no lo sabemos. Pero es una realidad. Y a veces nos cuesta pensar en la muerte, nos cuesta pensar en las cosas venideras. Y no importa cuáles sean nuestros planes, qué es lo que hayamos hecho. No importa lo que estamos pensando, lo que queremos invertir, lo que queremos hacer y nuestras fuerzas. En 100 años ya no vamos a estar más aquí. Así que no importa quién eres, cuáles son tus logros, en un momento dado ya no vamos a estar aquí. Y es una realidad que duele. Quizás algunos de nosotros no 100, ¿verdad? Digo 100 para incluir a los niños, a los más jóvenes. Pero no sabemos si son 100. Pero en 100 seguro que ya no estamos aquí. Así que, ¿qué estás haciendo con tu vida? Todos tendremos que compadecer ante el Señor después de la muerte. En Hebreos, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. ¿Estás listo? ¿Estamos listos, hermanos, para compadecer ante nuestro Dios? Nosotros ya hemos creído, ya confiamos, ya descansamos en la gracia de Dios. Ya no nos tenemos que preocupar por la condenación. Pero ¿estamos listos para ver a nuestro Creador? ¿Estamos viviendo para Él? ¿Es nuestra vida un reflejo de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Pueden las personas ver la gracia de Dios en nuestra vida? Lo único que hace la diferencia, mis hermanos, no lo olvidemos, lo único que hace la diferencia de nuestro destino es la decisión que se ha tomado aquí en la tierra. Es si confías o en tus obras y en tu bondad, o si confías en Cristo. Pero todos estaremos delante de nuestro Señor. Quizás tú me vas a decir ahora, sí, Junior, eso ya lo sé. Y bueno, gracias a Dios, el Señor me ha salvado y ahora entiendo que le necesito. El Señor me ha abierto mi corazón, ha hecho su obra en mí, ahora lo amo por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo en mí. Qué bueno. Pero entonces dime cómo estás usando tu tiempo ahora, este tiempo que nos queda. Este tiempo que el Señor nos ha concedido. ¿Qué estás haciendo con este tiempo? Si ya estás seguro a dónde vas por la gracia de Dios, ¿cómo estás aprovechando este tiempo? Este tiempo es un regalo de Dios, es un don de Dios. El Señor nos lo ha concedido con un propósito. O quizás me dices, Junior, lo que pasa es que todavía tengo que hacer esto, aquello, me falta aquello. Y bueno, después que yo haga aquello, después que yo termine, ahí sí estaré listo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién te dijo a ti que te queda tiempo?
Nosotros planeamos, planificamos, queremos hacer cosas, decimos, bueno, en 5 años me voy a dedicar al Señor. ¿Quién nos da a nosotros la certeza de que vamos a seguir viviendo? ¿Quién nos dice que nos queda tiempo? ¿Quién te asegura que te queda tiempo para entregarle tu vida al Señor en algún momento dado? Si ya sabes lo que tienes que hacer. Como creyente, si ya sabes que tu vida le pertenece a Cristo y no se la has entregado en ciertas obras, en ciertas áreas de tu vida. Como no creyente, si sabes que tienes que buscar de Dios porque lo necesitas, ¿por qué no lo haces? Pero quizás por ahí hay uno también que piense y diga, bueno, yo vivo en el ahora, yo disfruto mi vida, no necesito estar pensando en esas cosas. Todo va a estar bien. Al final todos vamos a morir, nadie sabe lo que hay después. Morir nos toca a todos, así que nada. No importa si ya confías en Cristo, si tu destino por la gracia de Dios ya ha sido establecido, no hay condenación y lo único que nos espera es la gloria. Tampoco importa si todavía no lo haces, que sabes lo que tienes que hacer. No importa si no te importa a ti, pero todos estaremos delante de nuestro Dios. Algunos de nosotros antes, algunos después. Pero déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Independientemente qué persona seas, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Nuestra tendencia pecaminosa, nuestro corazón, nuestra humanidad nos lleva, hermanos, a enfocarnos en el ahora, en lo que nos puede dar ahora provecho, en las cosas que nos benefician ahora. No en darle importancia a cosas eternas, sino enfocarnos en las cosas pasajeras, en lo terrenal y no en lo eterno. Pero Pablo, después de estar recordándonos realidades de las Escrituras, realidades que deberían de afectar nuestra vida, estábamos muertos en nuestros pecados, que Dios nos ha salvado de las tinieblas, recordarnos que ahora somos uno en Cristo Jesús. Ahora Pablo nos llama a vivir conforme ese llamado. Y para ir concluyendo con esta idea de que el creyente que ha sido salvado ahora vive en la luz y ahora se manifiesta en su vida, esa transformación, esa vida, ese nuevo estilo de vida que el creyente debería de tener. Para terminar con eso, Pablo nos recuerda que tenemos que tener cuidado de cómo vivimos, aprovechando bien el tiempo que nos queda, porque los días en que vivimos son malos. El título del sermón es Aprovecha bien el tiempo que te queda. Y si hay algo que quiero que se lleven es esa idea. Da igual cuál de las 3 personas eres. Aprovecha bien el tiempo que te quedas. No sabemos cuánto nos queda. Y voy a desarrollar este sermón en 3 preguntas concerniente a ese título. ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Y tercero, ¿para qué tenemos que aprovecharlo bien? Si el tiempo es mío, entonces ¿para qué? Así que comencemos respondiendo la primera pregunta, ¿por qué debemos de aprovechar bien el tiempo? Y para ello vamos a leer nuevamente los versículos 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de Dios, Él, Jesús, se entregó para librarnos de nuestros pecados y librarnos de este siglo malo. Este presente siglo es malo. Y esto lo hablamos un poco cuando teníamos nuestros estudios bíblicos. Algunos de ustedes estuvieron aquí. Comparamos un poco el presente siglo, el siglo venidero, la diferencia o quizás las cualidades del siglo presente y del siglo venidero.
Recordamos que en el siglo venidero está la gloria, no hay dolor, no hay muerte, hay puro gozo. Y vimos que este siglo presente hay muerte, hay dolor, hay injusticias, hay distracciones por todos los lados. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y otra palabra que hemos estado usando últimamente en este capítulo para referirnos a este siglo malo es las tinieblas, el reino de las tinieblas. Ser parte de este siglo, vivir conforme a las costumbres de este siglo, es participar de las obras de este siglo, participar de las obras de las tinieblas. Y nosotros aprendimos ya, lo vimos varias veces, que o pertenecemos al reino de las tinieblas o pertenecemos al reino de luz. O perteneces al reino de Cristo o al reino del enemigo. No hay neutralidad. A veces pensamos, no, bueno, yo estoy en el medio. Todavía no, pero sí. Bueno, a veces sí, a veces no. Yo no soy malo. No. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No elegirnos por Dios es estar en contra de Dios. Si Dios es el máximo bien y lo mejor que podemos hacer, no decidirnos por Él es rebeldía total. Es una deshonra. Imagínense probar, no sé, una torta riquísima y decirle a la persona que hizo la torta que guácala, sabe malísimo. Es una deshonra. Si sabemos que es lo mejor que hemos probado en la vida, ¿cómo le vamos a decir que no? Entonces, si Dios es el máximo bien que hay, decirle que no a Dios, decirle que no a Jesucristo, es escupirle en la cara a Dios. Así que no hay neutralidad. Y eso ya lo vimos. Por eso es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Este mundo nos quiere llevar a desperdiciar el tiempo. No nos queda tanto tiempo como muchas veces nos lo proponemos. Y el mundo con sus distracciones, con sus pasatiempos, con sus vanagloria, nos distrae, nos pone cosas que no son importantes, las ponemos en nuestra vida como importantes, malgastamos las energías. Ese es el presente siglo en el que vivimos. Y yo no estoy contando un cuento. Ustedes lo saben. Ustedes viven aquí en este siglo conmigo. En este siglo se sufre, se llora, se pierde, se pasa trabajo. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Los días son malos. Las personas solo buscan los placeres temporales. Si somos creyentes, hermanos, si el Señor ha hecho la obra en nosotros y nos ha pasado de un reino de muerte a luz, ¿por qué debemos de seguir estando todavía en el mundo de las tinieblas? Como si no conociéramos a Cristo. Como si el Señor todavía no nos ha hablado, no nos ha transformado, no ha hecho nada en nuestras vidas. Malgastamos nuestro tiempo a veces. Yo no estoy enseñando que un creyente puede perder su salvación si deja de... No. Pero a veces, por culpa de nuestra falta de responsabilidad, por nuestra falta de amor a Dios, parece como que todavía andamos en tinieblas. Como si el Señor no hubiese iluminado nuestras mentes. Y ahorita vamos a ver por qué. Por no vivir conforme a lo que el Señor ha establecido. Por no tener presente lo que el Señor ha hecho en nosotros. Este es este presente siglo del cual debemos de huir, del cual no debemos de participar de las obras de las tinieblas. Es ese presente siglo que es malo. Y debemos de aprovechar el tiempo porque el presente siglo es malo. Debemos de huir de esa manera de pensar. Y por eso es que Dios nos lo recuerda en su palabra. ¿No les ha pasado? Vienen el domingo a la iglesia, se van gozosos, nuevamente renovados, el lunes todavía, el martes ya no tanto, el miércoles ya se le olvidó que eran cristianos y vuelven a seguir y perseguir sus sueños. No estoy diciendo que seguir sueños está mal, pero enfocarse solamente en las cosas temporales, terrenales que van a pasar en algún momento y que no van a dar nada, es una pérdida de tiempo. Por eso necesitamos recordarnos el Evangelio, necesitamos recordarnos
quién es Dios y qué Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Dios hace en su palabra, constantemente recordarnos lo que Él ha hecho, porque lo necesitamos. Pero tener presente que este siglo es malo, también nos ayuda a tener presente que este siglo tiene un fin. Este mundo tiene un fin, esto no va a seguir para siempre. Este no es el estado de la vida eterna, este mundo va a acabar, por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. No tenemos la eternidad para predicarle el evangelio a nuestros familiares, no tenemos la eternidad para servirle a Dios con el tiempo que tenemos, no, tenemos esa hora. Jesucristo viene pronto y Él nos ha dejado aquí como su iglesia para predicar su evangelio. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? A mí me gusta ver series, me gusta ver películas, pero eso es todo lo que hay ahora en nuestra vida como creyentes. Ver películas, series, pasar un tiempo bonito. ¿O deberíamos de estar preocupados por la salvación de aquellos que nos rodean? Aprovechemos bien el tiempo que nos queda para servir a nuestro Dios, si es que somos sus hijos. Pero también aprovecha bien el tiempo que te queda, tú que quizás todavía no has tomado la decisión por Dios, por Jesús. Porque no sabemos cuándo Jesucristo viene. La Biblia dice que Él viene pronto. Aprovecha bien el tiempo. Entonces, ¿por qué debemos de aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Porque va a tener un fin este mundo. Así que veamos ahora la segunda pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Leamos nuevamente, versículo 15 al 17. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En el 17 dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El mandamiento que nosotros recibimos aquí es que tengamos cuidado de cómo andamos. Esa es la manera de cómo debemos de aprovechar bien el tiempo, porque el siglo es malo. Tengan cuidado de cómo andan. ¿A qué se refiere de cómo andamos? ¿Qué zapato llevo? ¿Qué pantalones me pongo cuando camino? No, ¿cómo vivimos? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo nos desenvolvemos en este siglo? ¿Cuáles son mis metas, mis decisiones, mis motivaciones, mis anhelos? Debemos de tener cuidado de cómo andamos. ¿Y cómo debemos de tener cuidado? Bueno, no siendo insensatos y siendo sabios. Por un lado hay algo que no debemos de hacer y algo que sí debemos de hacer. La vida del creyente no se trata solo de no fumes, no comas, no bebas, no. También hay que hacer algo. El Señor nos ha librado de la esclavitud, pero el Señor también ahora nos ha dado el poder en Cristo Jesús de obedecer, de honrar, de servir, de sacrificarnos por los demás. Así que no siendo sabios, no siendo insensatos, sino sabios. Otra palabra que podríamos usar para insensatos es tonto o falta de conocimiento. Así que tengamos cuidado de cómo vivimos. No sea, hermanos, que vivamos como si nos faltara el conocimiento que ya tenemos. Como si no supiéramos nada de Dios. Tengamos cuidado de envolvernos nuevamente a tener un estilo de vida como si no hubiésemos conocido a Cristo. Como si estuviéramos ciegos todavía. Como si nuestra mente estuviera entenebrecida con las cosas de este mundo. Como si el Señor ya no se nos ha revelado en Cristo Jesús. Tengamos cuidado. Si estás aquí es porque de una u otra forma Dios ya te ha hecho ver esta realidad. Sea que te esté iluminando cada vez más para que veas tu pecaminosidad, tu necesidad de un Salvador. Sea que Dios ya te ha sacado del reino de las tinieblas y ahora eres su hijo, eres parte del reino de Cristo. Pero también puede ser que sea tu primera vez aquí, la primera vez que escuches el Evangelio, que estés expuesto a la luz de la palabra. No vivas como si no sabes de lo que se trata. En Romanos la Biblia dice que nadie tiene excusa. Dios ha revelado su poder, su carácter, su eternidad por medio de la revelación general, por medio de la creación. Nadie tiene excusas. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero Dios existe, Dios es real y nosotros lo sabemos. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento?
Nos tapamos los ojos y seguimos viviendo como si fuéramos ciegos y no sabemos nada, o vivimos esa realidad en nuestra vida. Y no somos llamados a tener cuidado de cómo vivimos para ganarnos la salvación. Creo que eso ya lo hemos dejado claro. La salvación no es por obras. No es que ahora nos vamos a limpiar y vamos a tener cuidado y no voy a ir allí, no voy a ir allá. Y así el Señor, luego al final, cuando esté delante de Él, me va a dar lo que yo merezco. No, la salvación no es por obras, es por fe en Cristo Jesús. Pero nuestra fe se ve en nuestra vida. Si creemos de verdad, y si el Señor nos ha salvado y nos ha transformado y nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de luz, algo se tiene que ver en nuestra vida. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de sinceridad. Dios es poderoso para transformar nuestras vidas. No hay que ser insensato, hay que ser sabio. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Qué es ser sabio? Bueno, no es solamente conocer algunas cosas de Dios. Eso no es sabiduría. Eso es conocer algunas cosas de Dios. Eso es tener conocimiento. Para ser sabio, lo primero que necesitamos es la guía del Espíritu Santo. Si Dios no obra en nosotros, en nuestras vidas, nunca podremos ser sabios en el sentido bíblico que estamos hablando. Hay muchos sabios que saben muchas cosas. Hay muchos que se la dan en sabios. Pero ser sabio, conforme a la palabra de Dios, es ser guiados por el Espíritu Santo a tener ese conocimiento que Él revela en su palabra y luego llevarlo a cabo. Es vivir, aplicar las verdades de las Escrituras. Es tomar el conocimiento que Dios nos da y llevarlo a la práctica. Eso es ser sabio. Porque una persona tonta no haría lo mismo. Entonces, lo primero que necesitamos es que el Espíritu Santo, Dios, viva dentro de nosotros, obre en nosotros, nos capacite, nos llene, nos guíe, para que podamos vivir sabiamente y podamos aplicar efectivamente la Escritura en nuestras vidas. Pero segundo, y no menos importante, tenemos que ser responsables y aplicarlo. No es como que Dios nos salva, ahora Él vive y nos transforma y ya. No hay que hacer nada más. Para ser salvo, solo hay que creer y confiar en Jesucristo. Ya está. No como en otras religiones que quizás tienes que hacer esto, aquello, otro, y si no lo haces, cuidado porque puedes perder o no perder. Uno nunca sabe si está o no está. No. Confía en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Suficiente para ser salvo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo, así que arrepiéntanse y crean. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Pero no se queda ahí. La vida no se acaba cuando somos salvos. Seguimos viviendo, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nacemos de nuevo y que ahora somos una nueva criatura y que esa nueva criatura anda en las obras buenas que Dios preparó de antemano. Entonces, ¿hay que hacer algo? Claro que hay que hacer algo. Claro que sí, hay que hacer algo. Hay que bendecir a los demás, hay que cuidar de los enfermos. Hay que bendecir a nuestros familiares, hay que predicar el Evangelio. Hay que dar testimonio, pero no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados. Porque Dios ya ha hecho la obra en nosotros. Entonces necesitamos ser responsables y aplicar lo que conocemos. ¿De qué te vale? Déjame preguntarte esto. ¿De qué te vale saber que Dios es el único Dios verdadero? Ustedes saben que hay culturas donde se creen en otros dioses, hay religiones donde se creen en otros dioses. Entonces podríamos decir que nosotros que vivimos en el occidente, creemos en un Dios. Muchos de nosotros, algunos católicos criados, ¿verdad? Siempre se nos ha enseñado que hay un Dios. Perfecto. Entonces ya sabemos que hay un Dios único, creador de los cielos y de la tierra. ¿De qué te vale eso? Si no lo vives, si no es parte de tu vida, si solamente es un concepto en tu mente que no se ve en la manera de cómo tratas a los demás, de cómo no los tratas.
¿Cómo se podría ver esto? De manera sabia. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento de Dios en nuestra vida para ser sabios? Por decir una cosa, no adorando a los demás dioses que están por ahí. No haciéndonos ídolos en nuestro corazón de las diferentes cosas que hay en el mundo. Hay muchas cosas buenas en este mundo que el Señor nos da para ser bendecidos y para que nos lleven a adorarle a Él. Que nosotros, por nuestro pecado, los cambiamos y los volvemos nuestros dioses. El trabajo, la familia, muchas cosas. Si sabemos que solo hay un Dios, eso se debe de ver en nuestra vida. ¿A quién le oramos cuando oramos? ¿Para quién vivimos cuando hacemos algo? ¿A quién le damos la gloria cuando hacemos algo? Entonces, saber que hay un Dios no nos serviría de nada si no lo vivimos, si no lo practicamos, si no lo llevamos a la práctica. Es como decirle a mi esposa, yo te amo, y siempre lo tengo aquí presente, aquí atrás, yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo. Y ella nunca se entera de que yo la amo. ¿Por qué? Porque nunca le hago nada, nunca le digo nada, nunca se lo manifiesto. No vivo sobre esa verdad. ¿Por qué? Porque ando con otras mujeres. Entonces no la amo. ¿De qué me sirve tener aquí presente que la amo si al final estoy haciendo otras cosas que no debería? Ser sabio es llevar a la práctica el conocimiento que Dios nos revela en su palabra. ¿De qué te vale saber algo de Jesús si no lo vives día a día? No, yo sé que Jesús existe, yo sé que Jesús fue un buen maestro. Yo también, incluso muchos de nosotros, porque nacimos en un contexto católico romano, Jesús es Dios. Él es el centro de las Escrituras. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Qué bueno que eso ya esté en tu mente grabada. Gloria a Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero ¿qué vale si no lo vives? Y luego cada vez que haces algo, te das la gloria a ti. Cada vez que sufres, no vas a Él. ¿De qué te vale conocer a Jesús en tu mente si en tu vida no es tu Salvador y tu Señor? ¿Cómo se debería de aplicar esto? Cada vez que hagamos algo bueno, cada vez que pequemos y que fallemos, nos volvemos a Él y nos aferramos nuevamente. Si Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Muchas veces queremos agarrar a Jesús como nuestro Salvador porque sabemos lo que nos espera, pero no como nuestro Señor. Y Jesús es Señor y Rey, al mismo tiempo que es Salvador de nuestras almas. No podemos separarlo. Si quieres la salvación que hay en Jesús solamente por fe, también recibes su señorío solamente por fe, para su gloria. Ser partes del pueblo de Dios es ser partes de los siervos de Dios. Nosotros somos al mismo tiempo sus hijos y sus siervos. Y le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros. Entonces, ¿de qué te vale saber algo de Dios, algo de Jesús, si al final no lo vives y no lo practicas? La Biblia dice que mayor condenación tendrán aquellos maestros que enseñan falsas enseñanzas. Bueno, vamos a quizás aplicarlo diferentemente. Mayor condenación tendrán aquellos que conocen algo de Cristo, pero no lo aceptan o no lo viven. De nada nos vale venir aquí a la iglesia si no hemos nacido de nuevo y no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no confiamos en Jesucristo todos los días de nuestra vida. De nada nos vale. Venir a la iglesia no nos va a salvar. Venir a la iglesia nos ayuda a escuchar el Evangelio. Venir a la iglesia es un mandato que Dios ha establecido para que nos gocemos en su presencia, para que le adoremos. Venir a la iglesia nos permite estar con nuestros hermanos y gozarnos en Él. Pero venir a la iglesia nos salva. Y por último, ¿de qué nos vale saber que en la Biblia es la palabra de Dios si no es lo que guía nuestras vidas? No, los musulmanes tienen su libro, los judíos tienen el suyo, nosotros tenemos la Biblia, el libro más confiable. Amén, gloria a Dios, y es así. El único libro más confiable históricamente que hay es la Escritura. Pero ¿de qué te vale saber eso en tu mente si no es la guía de tu vida? Si no te dejas guiar, reprender, corregir, amonestar y consolar con sus promesas, ¿de qué te vale saber eso? Si solo está ahí en un estante cogiendo polvo. Entonces, sabio es aplicar el conocimiento que Dios nos ha dado para vivir conforme a esa verdad.
De manera de aplicación, déjame hacerte esa pregunta nuevamente. ¿Estás teniendo cuidado de ti? ¿Este siglo es malo? ¿Tiene un fin? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Estás teniendo cuidado de ti? ¿No participando de las obras de este mundo? ¿Estás teniendo cuidado de ti, aprovechando bien el tiempo para no participar de las obras de la carne? ¿Te estás cuidando, recordando las promesas de su palabra? ¿Estás siendo sabio o te estás haciendo sabio en tus propios pensamientos? Bien, ya hemos respondido por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo y cómo podemos hacerlo. Así que nos falta ver la última pregunta, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Y lo encontramos en el texto también. Vamos a leer nuevamente. Dice en el versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí el apóstol Pablo expresa esta verdad en forma de mandamiento, hermanos. Esto no es opcional. No es una recomendación de 3 puntos de cómo debemos llevar nuestra vida mejor. No, es un mandato de Dios. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y ser necios es ser tontos. Es desaprovechar el tiempo, es vivir de manera insensata sin pensar en las consecuencias, no aplicando las verdades que ya conocemos. Y nuevamente el Señor siempre o mayormente nos manda a dejar de hacer algo y hacer otra cosa. Y en vez de ser necio, en vez de dejarnos de llevar por las obras de la carne, por ser insensatos, por ser necios, por no aplicar lo que ya sabemos, sino que tengamos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y esto no es una opción. Muchas veces, mis queridos hermanos, y también visitas, muchas veces andamos sin rumbo, sin saber lo que hacemos, ni lo que tenemos que hacer, sin propósito en esta vida. No sabemos si las decisiones que estamos tomando son las correctas. Y muchas veces la razón de eso es porque no estamos viviendo sabiamente y aprovechando bien el tiempo. No estamos viviendo para Dios y los demás. No estamos aplicando y conociendo la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Estamos viviendo para nosotros. Estamos tomando malas decisiones y ya estamos tan adentro tomando las malas decisiones que ya no nos hemos dado cuenta en dónde hemos acabado. Y ya no sabemos qué hacer y por qué estoy aquí y para qué. Y muchas veces esa es la razón. Porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida es conocer su palabra, conocer el Evangelio y aplicar esa verdad en nosotros. Si no vivimos sabiamente, y acuérdense que sabiamente es aplicando las verdades de la Escritura, y no aprovechamos el tiempo, o sea, teniendo presente que tiene un fin y que este presente siglo es malo, si no tenemos cuidado de vivir de esta manera, nunca vamos a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Nosotros hemos sido creados por Dios. Él nos ha hecho con un propósito y si no cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, nunca vamos a estar satisfechos con nada. Lo puedes tener todo, puedes tener riqueza, puedes tener trabajo, puedes tener lo que te dé la gana. No te va a llenar, no te va a satisfacer. Porque no es el propósito de Dios para el cual Él te creó. El Señor nos creó para darle gloria a su nombre y para gozarnos en Él, en todo lo que hagamos. No vamos a poder discernir. Y si no estamos viviendo sabios, no vamos a poder discernir qué es lo que realmente importa. Nos dejamos llevar, hermanos, por las tendencias del mundo, por lo cool, lo in, lo que está de moda. Pasamos más tiempo en las redes sociales que con nuestra Biblia. ¿Cómo vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios? Si sabemos
quiénes son los más famosos, el top 5 de los más famosos, y no sabemos quiénes son 2 profetas menores del Antiguo Testamento. No vamos a poder discernir bien, hermanos. No vamos a discernir bien si estamos viviendo para Dios o viviendo para nosotros. No vamos a creer nuestra mentira. Si no pasamos tiempo en su palabra, si no nos recordamos sus promesas, si no aprovechamos bien el tiempo, cuidándonos de nosotros mismos, siendo sabios, no vamos a poder discernirlo. Nos vamos a engañar a nosotros y vamos a estar viviendo vidas mediocres. Tampoco vamos a poder discernir si estamos viviendo para nosotros y para nuestros intereses, de manera egoísta, sin importar lo que tenemos. O estamos viviendo para Dios y buscando primordialmente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces, como creyentes, andamos haciendo planes, metas, y está bien, tenemos que planificarnos, organizarnos, ser responsables. Gloria a Dios por todo eso. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo que yo quiero, 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 en lo que yo voy a alcanzar, que nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de lo que Él nos ha dado, y en vez de estar gozosos, deleitándonos en las bendiciones de Dios, nos andamos quejando por todo lo que no tenemos, por todo lo que no he alcanzado, por todo lo que no tengo y quisiera tener. No sabemos discernir si no estamos en la palabra. No sabremos discernir si no entendemos cuál es la voluntad de Dios. El punto de toda esta sección, hermanos, es que vivamos como hijos de luz. Es lo que hemos estado viendo. El Señor nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha hecho sus hijos. Ahora vivamos como sus hijos. No nos hagamos partícipes de las tinieblas, sino andemos en la luz, porque somos hijos de luz. Debe de haber una diferencia. Si decimos que conocemos a Cristo, ¿por qué no se ve en nuestras vidas a veces? Y yo no los estoy apuntando a ustedes nada más. A mí me pasa también. Tenemos que constantemente recordarnos qué ha hecho Dios por nosotros. Porque somos súper egoístas, súper orgullosos. Eso es lo que yo soy. Y mientras más antes lo sabemos y lo reconocemos, más antes vamos a ir a aquel que vino a salvarnos. Aquel que está aquí para nosotros en todo momento. Ser un hijo de luz se ve en nuestra vida. Nuevamente, no estoy diciendo que la salvación es por obras, sino que si hemos creído y somos hijos y Él nos ha hecho nacer de nuevo, vamos a brillar con su luz. Si no, Él no ha hecho nada. Si Dios, o mejor dicho, si no se ve la transformación de Dios en nuestras vidas, Dios no ha hecho nada. Y eso es muy peligroso, porque mucha gente quizás está en las iglesias y todavía no ha sido salvado, todavía no se ha arrepentido, no cree de verdad, porque no hay ninguna diferencia en cómo luchamos, en cómo vencemos el duelo, en cómo encaramos los problemas de la vida. No estoy hablando de perfección, pero debe de haber una diferencia. Si yo respondo igual que una persona que no conoce a Dios ante los problemas, ante las dificultades, las injusticias, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde está el poder sobrenatural de Dios que me transformó y me sacó de las tinieblas a la luz? ¿Dónde está? Hermanos, recordarnos lo que ha estado enseñando Pablo. Recordarnos que en un momento hemos sido tinieblas y que Él nos ha sacado a la luz, porque Él es rico en misericordia. Eso nos vuelve a poner donde debemos estar, a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo a pagar nuestra deuda. Jesús vino al mundo para librarnos de la maldición del pecado. Jesús vino al mundo a salvarnos porque necesitamos un Salvador. Todos lo necesitamos. Los que ya lo tenemos, los que todavía no lo tenemos y los que no lo queremos. Todos necesitamos a un Salvador que nos libre del castigo eterno que merecemos.
Y lo glorioso es que Él lo logró. En muchas otras religiones se da esperanza. Claro que sí, porque si no la gente no se aferraría a esas religiones. Pero esa esperanza no tiene fundamento. Es una esperanza que a veces está, a veces no está, que depende de lo que uno hace. Si usted hace, ora, esto, aquello y lo otro, tienes esperanza. Si no, te freíste. Nuestra religión cristiana, bíblica, histórica, no es así. Nuestra esperanza descansa en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados, y si Él vino y vivió perfectamente en nuestro lugar, y si eso es verdad, y Él resucitó el tercer día, nuestra esperanza es certeza. No es algo que pueda o no pueda pasar, no, es certeza. Él vino y murió en nuestro lugar y resucitó. Eso ocurrió de verdad. Y Él pagó la deuda que teníamos con Dios. Pero Él también va a volver. Y por eso es que este siglo malo tiene un fin. Él va a volver a por su pueblo y a castigar a los malvados. Y la única manera que Dios ha establecido en su palabra para ser librados de esa ira venidera es creyendo en Jesucristo, en su obra. Hermano Junior, otra vez tú con el Evangelio. Sí, hermanos, el Evangelio. Si el Evangelio te molesta, si el Evangelio ya no te importa, revísate, mi querido hermano. El Evangelio es lo que necesitamos para aferrarnos a Jesús. Si no tenemos el Evangelio, nos estamos aferrando a nuestras propias obras. Si no te recuerdas el Evangelio y te gozas en el Evangelio y el Evangelio quebranta tu orgullo, revísate, mi querido hermano. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esa es la única diferencia entre los que creemos y los que no creemos. Cuando estemos delante de Dios, lo único que va a marcar la diferencia es si creemos o si no creemos. Pero eso sí, si crees de verdad. Porque el diablo sabe que Dios existe y eso no lo va a ayudar en el día del juicio. Si crees de verdad, eso se evidencia, porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Tenemos que tener cuidado, ya para ir concluyendo, tenemos que tener cuidado de cómo vivimos, aprovechando bien el tiempo que nos queda, hermanos. Porque los días en que vivimos son malos. Así que, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo, mis queridos hermanos? ¿Qué estamos haciendo? No estoy diciendo que hacer otras cosas esté mal, ustedes lo saben, lo hemos predicado. Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Planificar, viajes, trabajo, estudios, todo para la gloria de Dios. Amén. Bendecido, bienvenido. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Si has creído en Jesús para el perdón de tus pecados, mi hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, que ya eres un hijo de Dios, que el Señor te ha salvado, te ha hecho nacer de nuevo, pero no malgastes tu tiempo viviéndolo para ti, haciendo solo tus planes. No malgastes tu tiempo, aprovéchalo bien. ¿No han pensado a veces, ay, si el Señor me hubiese salvado hace 10 años? Todo lo que yo le hubiese dado a Dios. Vive los próximos 10 años para Dios y para los demás. Sé una luz en tu entorno, predica el Evangelio, sométete a la palabra. Usa bien el tiempo que el Señor nos ha dado. Bendice a los que te rodean, porque este mundo se va a acabar. Y no sabemos cuánto nos queda para bendecir a aquellos que amamos. Si sabes lo que tienes que hacer y todavía no lo has hecho, ¿a qué esperas? Y esto no es solamente para los que no creen en el Señor y saben que se tienen que arrepentir, también para los creyentes. A veces sabemos que tenemos que dejar algo porque nos está alejando de Dios. Sean las redes, el Facebook, la serie, el amigo, la amiga, lo que sea. Si sabes que está mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Si sabes que te estás llevando eso y eso te está arrastrando, ¿por qué lo sigues haciendo? No malgastes tu tiempo. No nos queda mucho tiempo. Como le dije al principio, quizás son 100 años.
pero en 100 años ya no vamos a estar aquí. Como había dicho también al principio, quizás no te importa. Y a pesar de lo que has escuchado hoy, quizás ya habías oído algo, todavía no te importa mucho. Déjame darte una advertencia con amor. Es una advertencia con amor. Algún día todos estaremos delante de Dios y daremos cuentas por nuestros pecados. Eso es seguro. Creamos o no lo creamos, da igual a qué religión pertenezca, qué concepción filosófica tengas en tu mente. Estaremos delante de Dios y rendiremos cuenta por nuestra vida. Y en aquel día, como hoy leímos en el Salmo 139, no hay lugar para esconderse. Dios conoce todas nuestras obras, todo nuestro caminar. Dios conoce todo lo que hacemos, pensamos, decimos y queremos. Y en aquel día no va a haber piedra donde podamos escondernos, donde puedas esconderte. ¿Estás preparado para poner tus obras delante de ese Dios santo y justo que va a juzgar tus obras, que conoce tus pensamientos? ¿Estás listo? ¿No prefieres aferrarte a Cristo y valorar lo que Dios ha hecho por nosotros? A veces como creyentes pensamos, bueno, yo ya soy creyente ya, gloria a Dios. Eso no es para mí. No, hermano. A nosotros nos pasa que nos olvidamos muchas veces del Evangelio. Y mientras más tiempo nos pasa y nos olvidamos del Evangelio, más cuidado y más problemas podríamos tener de estar poniendo nuestra confianza en nuestras propias obras. Algunos también a veces piensan que el Evangelio es un mensaje de odio, que es un mensaje de miedo, que es un mensaje que lo que busca es manipular a las personas. Lejos está de mí manipular a nadie. Es una advertencia con amor de lo que viene sobre nosotros. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, todos padeceremos ante nuestro Dios. La única diferencia es si has creído o no en Jesucristo. Si confías en las obras de Cristo para salvación o si confías en tus propias obras. Hay un versículo en Mateo que dice, Señor, Señor, nosotros hicimos esto, hicimos aquellos milagros en tu nombre. Y Jesús le dice, fuera, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Dios nos libre, hermanos, de algún día llegar a estar delante de Dios y que el Señor nos grite, fuera de mí, hacedor de maldad. Así que aprovechemos bien el tiempo. Cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestro andar. No seamos necios, seamos sabios. Apliquemos lo que ya sabemos para bendecir a los demás y para ser fieles al mensaje que hemos escuchado hoy. Oremos.